Aquí la primera danza que hubo de forma matachín se dice que fue la danza de rebote. Y todo rebote eran empleados de cerdo del mercado. Entonces este señor enseña la danza y en rebote se ensaya esa danza, que viene de Zacatecas y que es tlaxcalteca, ¿no? Más bien nuestras formas de danza vienen de por allá. Igual tienen la misma intención maternalista hacia la Virgen de Guadalupe, que es la Madre Tierra en la cosmovisión indígena. Ahora se estila también, bueno, desde hace un tiempo, también hacer danza a los santos y a las figuras de culto religioso. Así como la danza te pide que aprendas los pasos, también busca que aprendas a conllevar tu vida, ¿no? Entonces es una forma como de autoaprendizaje. Los rituales en realidad son actos o representaciones que realizan miembros de una comunidad de forma representativa para traer algún hecho histórico o para traer hechos de la vida cotidiana que de alguna manera en la comunidad tienen que ser refrendados, recordados como algo que pertenece a la comunidad, que les da lazos, que les da identidad, ¿no? Pero también actualiza a través del ritual todos los elementos culturales que en una comunidad de pronto pues no habían sido considerados porque por factores históricos existen permanentemente cambios, sobre todo de la parte externa de la comunidad, que integra nuevos elementos y que de alguna manera la comunidad tiene que hacer algo con ellos. Y a través de estos rituales pues se actualiza la parte histórica, la vida cotidiana, las prácticas generales de los habitantes y los elementos nuevos que van formando y se integran ahora como parte de esta vida comunitaria. Bien, las danzas de matachines, como las conocemos en Durango, son parte de un conjunto dancístico mucho más amplio, del cual encontramos variantes en toda la República Mexicana, en otras partes de Latinoamérica e incluso en lugares como las Filipinas, donde también fueron llevados por los españoles. En este tipo de danzas se escenifica regularmente un conflicto entre dos grupos antagónicos que pueden ser, por un lado, el conflicto entre moros o cristianos, haciendo alusión a la dominación mora en la península ibérica durante la Alta Edad Media, o bien el conflicto desarrollado por los conquistadores españoles y la conquista de México Tenochtitlan. Nosotros somos personas de las cuales participamos en lo que vienen siendo también peregrinaciones a base de ir marchando, ¿va? Con pasos, bailando por la calle, ¿va? Realmente para muchos eso es cuestión de vergüenza, ¿va? Para otros como yo es cuestión de fe, de creencia, ¿va? A mí a un principio pues me daba vergüenza, ¿va? Al igual que muchos. Al paso del tiempo me fui dando cuenta de que no era realmente el baile para el hombre, sino para alguien que me pudiera ayudar en algo en ciertos momentos de mi vida que han sido duros, dolorosos, ¿va? Una parte importante de los rituales de los danzantes matachines como también de los concheros está articulado con dar las gracias a la Virgen de Guadalupe. Este es un fenómeno nacional. En México, por ejemplo, también ocurre que se recibe al año millones de personas. Es sorprendente, la gente va caminando desde comunidades muy lejanas o la gente va en transportes organizadas y esto se reproduce aquí en Durango del mismo modo, aunque pues las representaciones están mucho más articuladas con el contexto histórico de Durango, con lo que fue la población indígena que habitó en el estado, en las zonas aledañas, en lo que fue antes Durango, de comunidades como el Zacaxés, comunidades muy influidas por los indígenas del norte que ahora habitan en Estados Unidos.
Y bueno, ¿qué es lo que representan? Pues representan este choque histórico que hubo con la colonia, con los españoles. Estos son los temas principales que se escenifican durante las danzas. Sin embargo, hay muchas variantes de dicho conflicto. Por ejemplo, en las danzas que tenemos en Durango, nos cuesta trabajo decir de qué tipo de lucha se está desarrollando durante las danzas, porque a diferencia de otras que encontramos en el centro del país o en otros lugares, en las cuales encontramos los dos bandos, ya sea el de los españoles y el de los indígenas, o bien el de los moros y los cristianos, en el caso de Durango es muy común encontrar que las danzas representan únicamente a uno de esos dos grupos. Por ejemplo, tenemos danzas que son o pretenden representar solamente al grupo indígena, y otras danzas en las que se pretende representar al grupo de cristianos, que lo más interesante podría ser que aunque representan a los cristianos, están vestidos a la usanza morisca. Aquí la primera danza que hubo de forma matachín se dice que fue la danza de rebote. Danza de rebote danzaba por un señor que vino de Zacatecas, don Darío me parece, no tengo bien el nombre. Este señor trabaja en el cerro del mercado y todo rebote eran empleados del cerro del mercado. Entonces este señor enseña la danza y en rebote se ensaya esa danza que viene de Zacatecas y que es tlaxcalteca, ¿no? Por los tlaxcaltecas que vienen en la migración junto con los españoles. Desde que yo era un niño, pues obviamente ya los matachines se veían representados con una serie de plumas y sus sonajas, etcétera, como una manifestación de la danza que ha ido cambiando a través del tiempo, porque han ido cambiando sus atuendos. Sí, yo creo que ya en una época más tardía, por ejemplo, se usaban los atuendos como de indígenas norteamericanos, sí, con vestidos de gamuza o pieles al estilo de los indios norteamericanos. Falta ver si los danzantes son conscientes de los personajes a los que están representando o no. Un hecho que llama la atención en el caso de la danza que representa al grupo de los indígenas o de los indios, en este caso, es que la mayoría de los danzantes, en el caso de Durango, representan a un tipo de indígena que no corresponde a los indígenas autóctonos de la región, sino más bien representan lo que podríamos llamar grupos de apaches. Es un hecho que no es poco relevante en el sentido de que los apaches fueron una fuerza que podríamos decir invasora, entre comillas, que asoló las poblaciones norteñas del país durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Es muy común que en el estado de Durango encontremos relatos sobre las invasiones apaches, incluso hoy en día, o alusiones al indio Rafael o algunos otros personajes apaches importantes. Y otros, quizás los más antiguos, eran realmente matachines que se les hacían todos una serie de penachos de plumas de guajolote y un atuendo como de vestido de manta muy arreglado y con guaraches. Esa es quizás la visión que tengo yo de más antiguo. El folclore es un concepto muy de uso cultural, de exhibición cultural. No es exactamente el concepto más adecuado. Me gusta más la idea del concepto de lo ritual, y que tiene que ver con cómo a través de realizar y representar un conjunto de hechos que son repetitivos, es decir, porque esto se hace una y otra. Estamos representando siempre el mismo hecho. La comunidad se recuerda a sí misma que son miembros de esa comunidad. Desde mi punto de vista, a través de las danzas de los matachines, lo que se hace es encontrar como punto de mediación
a la Virgen de Guadalupe para soportar el tremendo peso histórico de la conquista y para reconocer lo que somos ahora ya como mestizos. Mira, los dos son religiosos. No hay ninguna duda de que tanto los concheros como los matachines hacen una ofrenda, un reconocimiento a la Virgen de Guadalupe. En México es cierto que hay una parte de los concheros que son indígenas, y inclusive se considera que son líderes indígenas desde la época de la colonia. Pues se reconstruyen historias, recuperan estandartes antiguos. Sí es cierto que las comunidades indígenas guardaron muchos elementos de identidad a lo largo de muchos años. Son tesoros valiosos que solamente los conocen los ancianos de las comunidades. Los orígenes de la danza, de ese tipo de danza por lo menos, se remontan a 1521. Cuando cae Tenochtitlán, se agrupan los diferentes etnias, hacen sus consejos, definen qué se va a hacer. Cuando el consejo le dice a Cuauhtémoc que dé la indicación que por favor guarden todos los secretos, no secretos, pues que lo hagan secreto el conocimiento que antes era natural. Se dijo, guarden para ustedes lo que todo es bello. Entonces las escuelas van a hacer sus casas. Ya no se trabajó más por ese medio de escuelas como antiguamente, sino que quedó en casa. Ahora, en años recientes han proliferado, como forma alternativa, los grupos de los llamados concheros, que están muy desarrollados en el centro de México. En festividades como las del 12 de diciembre, en Santuario de Guadalupe, o por ejemplo, en la del primer viernes de marzo, en el templo de San José del Tizonazo, podemos encontrar muchos grupos de concheros. Me parece que los grupos de concheros son un fenómeno muy interesante en el sentido de que parecen ser los grupos más que se han formado en tiempos mucho más recientes, pero a la vez son los que reivindican un discurso mucho más antiguo. ¿A qué me refiero? Ellos pretenden o dicen danzar en honor a los dioses mexicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aluden a un tiempo mucho más remoto y sin embargo son un fenómeno mucho más reciente. Esto me parece muy importante porque nos habla de una constante reinvención de los grupos de danzantes y de la religiosidad popular, por supuesto. Bueno, en el grupo de danza, el enfoque que queremos darle es un rescate de tradiciones autóctonas, ir un poquito más allá de lo que hace la danza folclórica, que recoge la riqueza de años atrás sin llegar muy a la raíz. A lo que más puede llegar la danza folclórica es la danza del venado, es una danza yoreme, yaqui, y pero generalmente no pasa más allá, alguna parte de la guelaguetza. Más sin embargo, nosotros queremos ir un poquito más allá, un poquito más atrás del mestizaje, ¿no? Entonces, nuestras danzas tienen todas un nombre español, pero también tienen su nombre mexicano. Podemos hacer danza a un elemento, danza a algún animal, danza a algún rumbo del universo. Tenemos danza de otras cosas un poquito más abstractas, por ejemplo Tezcatlipoca, que en la cosmovisión es como la esencia que trabaja del lado norte del universo, ¿no? Entonces hay en esta forma de hacer danza muchas ideas de hacer la danza. En los grupos de matachines encontramos, o bueno, de danzantes en este caso, porque habría que preguntarnos si realmente los concheros clasificarían como matachines. Podríamos plantearlo como grupos de danzantes. En el caso de los concheros, quizá el instrumento musical principal, además del tambor o del teponaxtle que alguien percute, son justamente las conchas que llevan atadas a los tobillos y en diferentes partes del cuerpo, que producen un sonido extra. En el caso de los concheros, el número de personas que se pueden incorporar a la danza puede ser, no quiero decir que infinito, pero sí es indeterminado. La estructura de danzar en círculos concéntricos permite incorporar cuantos círculos
quieran adosarse a la danza. Ese es en cierta medida parte del éxito que tienen los concheros bailando en contextos que no necesariamente son religiosos. Pues yo no me preocuparía tanto en ver si son idénticas a como existieron en alguna época imaginaria, porque ninguna de las formas culturales que existen ahora son exactamente idénticas. Si tú esperas que las expresiones culturales sean idénticas, entonces supones que no hay historia y que el tiempo no atraviesa las cosas y que no hay cambios. Tienes un concepto de la historia de la cultura estático, sin movimiento. Entonces, el reconocer que ahora esos son así, ahora se visten así, ahora representan de este modo, ahora se ponen máscaras de plástico y no de paja, ahora se visten con colores fosforescentes y no los colores tejidos con plantas o con animales. Eso no le quita en lo más mínimo el carácter cultural y la importancia que tiene. Entonces, a mí no me preocuparía que sea idéntico a como ocurrió hace 500 años, porque eso sería suponer, pues, que la cultura no es atravesada por la historia. Hay danzas que son definitivamente autóctonas, unos sones que le llaman, que se lograron guardar en las guitarras concheras de ese tiempo. Hay unas danzas, incluso una danza que se llama Águila Blanca, la hizo un monje en 1680 por ahí, y hay otras danzas que las hacen los grupos. Entonces enriquece todo este bagaje de aportaciones. Ahora hay muchos maestros que están enseñando nuevamente cómo leer el calendario solar, que le llaman el calendario azteca. Se llama Tonal Maxotl en idioma nativo. Y sí, nuestro fin es volver a trabajar de una manera más... Creemos pues que esto es una manera más armónica de llevar la vida, ¿no? Esta parte es la forma nativa de trabajar. No entiende, no separa la parte que le llaman profano de lo sagrado. Entonces, para el nativo todo podría ser sagrado, ¿no? La vida en una piedra es sagrada, el pájaro porque es vida, ¿no? Porque te va a enseñar algo, porque te va a dar algo. Entonces, de esa manera es lo que se busca, ¿no? Poco a poco tener un respeto hacia lo que te rodea y a ti mismo, ¿no? Poco a poco disciplinarte. Así como la danza te enseña a aguantar ese ritmo, pues, no sé, también tú tener una voluntad que te ayude en tu vida, para tus procesos. Así como la danza te pide que aprendas los pasos, también busca que aprendas a conllevar tu vida, ¿no? Entonces es una forma como de autoaprendizaje para tu vida personal.